Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen en vivo en esta transmisión y también muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora en la que puedan mirar nuestra transmisión. Sean todos bienvenidos y bueno, en esta tarde, como ya les hemos ido presentando progresivamente durante este mes a nuestro invitado, hoy vamos a platicar, nuestro invitado nos va a compartir sus experiencias acerca del análisis del analista y bueno, pues como ya ustedes pueden mirarlo en la pantalla, tenemos al doctor Adrián Lieberman, quien me voy a tomar unos breves minutos para presentarlo con ustedes. Y la intención de este encuentro es que el doctor nos va a hablar de sus reflexiones que ha tenido a lo largo de su experiencia analítica sobre el análisis didáctico. Les voy a leer un breve resumen también de un trabajo que ha escrito, que no es que el doctor lo vaya a leer, sino que nos va justamente a compartir sus experiencias. Antes de comenzar, los invito a que compartan este video, que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y que sigan atentos a nuestras publicaciones y recuerden que estamos de celebración, estamos cumpliendo 10 años aquí de Libre Asociación de Psicoanálisis y a finales del mes de noviembre, el 29, tenemos nuestro evento de 10º aniversario con nuestros invitados que también los han ido conociendo a lo largo de este tiempo y por supuesto el doctor Lieberman también forma parte en esta tarde de nuestro aniversario, así que yo me permito presentarlo muy brevemente. El doctor Adrián Lieberman es psicoanalista por el Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Actualmente es miembro titular en función didáctica de la misma sociedad. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la Federación Psicoanalítica de América Latina y del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis. Y también es actualmente el director del Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Doctor Lieberman, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y sea usted bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, también me voy a permitir leerles, como les he comentado, un breve resumen de lo que el doctor nos va a platicar hoy, de su trabajo, de sus reflexiones sobre el análisis didáctico. Y tomo eh, el texto. El texto se llama Deconstruyendo el análisis didáctico. El psicoanálisis, entre muchas acepciones, es el encuentro con el deseo. El analizante lo expresa, el analista lo escucha y cuando puede, lo interpreta. Pero cuando surge el deseo, quiero ser analista, este parece requerir un analista particular, el didacta, y de un analista particular, el didacta, y de una cura también particular, el análisis didáctico o de formación. Porque este deseo en particular debe ser atendido para darle curso o para que se diluya o para rechazarlo, por alguien que debe tener una calificación particular. ¿Cuáles son las características de este deseo, si las tiene, sustantivamente diferentes a otros que se expresan en una cura?
¿Qué tiene entonces la cura didáctica diferente a la cura tipo? ¿Y qué tiene el analista en funciones didácticas que no tienen los demás? ¿Por qué la función didáctica debe ser reconfirmada? ¿O qué criterios existen para su suspensión? Estas y muchas otras cuestiones me hacen pensar en la vigencia de la necesidad de abordar el tema del análisis didáctico como eje para seguir pensando nuestra práctica psicoanalítica. Y bueno, doctor, bienvenido nuevamente. Agradezco su tiempo, su escucha, por supuesto, y pues le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación para poder compartir no tanto lo que tengo que decir, sino lo que tengo que preguntar acerca del psicoanálisis del analista. De manera tal que lo que yo aspiro, más que decir verdades, es que poder estimular preguntas que me hagan pensar sobre cosas que no he pensado, poder aprender de ustedes. Yo quiero inicialmente ubicarlos un poco en mi contexto personal para poder abordar luego lo que quiero desarrollo que va a ser incompleto, que lo voy a hacer un poco en asociación libre y que espero se pueda ir encauzando gracias a sus preguntas o intervenciones. Eh, yo me formé en Venezuela. Eh, Sin embargo, desde el 2016 vivo en los Estados Unidos. Formo parte de una sociedad muy pequeña, una de las más pequeñas de América Latina, que en este momento la mitad de sus miembros viven fuera del país, fuera de la sociedad. No fuera de la sociedad, sino fuera del país de origen. Eh, yo hice un esfuerzo continuado después de haber egresado de la formación por ir ascendiendo en los escalafones que existen para llegar a tener el título de función didáctica. Y sin embargo, hoy en día, por la migración y por las reglamentaciones que existen en el seno de la IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional, soy un didacta que no puede conducir análisis didácticos, porque la IPA tiene un criterio estadístico que dice que un análisis didáctico tiene que discurrir con al menos el 25% de las sesiones de manera presencial. ¿De dónde sale esta estadística? No lo sé. ¿Cómo se regula un oficio que es irregular y subversivo por esencia? Tampoco lo sé. Entonces estoy en una paradoja donde tengo una función que no puedo ejercer como tal por efecto de una institución en la cual me inscribo. Sin embargo, soy director del Instituto de Psicoanálisis de mi sociedad. Es decir, no puedo formar analistas que están buscando autorizarse como tales, pero puedo dirigir un instituto a distancia. De hecho, estoy culminando el periodo de 2 años en el cual para el cual fui electo para eso. Entonces, esto abre, mi situación personal abre un poco la pregunta o la manera de abordar un terreno que es espinoso, contradictorio y fuente de mucho debate dentro de los psicoanalistas en su formación, que es, ¿qué significa tener la función didáctica? ¿Por qué se requiere? ¿Y en qué consiste un análisis de formación o un análisis didáctico? Que les voy a adelantar, no es lo mismo.
aunque los nombres a veces se usan indistintamente, para mí no es lo mismo. La formación psicoanalítica, tal como está concebida desde 1910, cuando la IPA se establece y comienza a regular la profesión, plantea que ésta discurre por tres carriles, lo que llaman el trípode, que son los seminarios teóricos, técnicos, clínicos, las supervisiones, donde alguien en formación discute sobre casos que conduce, sobre la clínica de casos que conduce con un analista en función didáctica, y su análisis personal. Yo voy a agregar que existen otros dos carriles en los cuales discurre la formación de alguien que quiere ser analista, y es el diálogo con sus pares de formación, es decir, el intercambio de ideas, de experiencias, de sensaciones con aquellos con los que se está formando, y el diálogo con la institución en la que está inscrito. Llámese APM, Sociedad Psicoanalítica de Caracas, APA, lo que sea. Es decir, no hay un trípode, hay un, un discurrir sobre 5 canales que son distintos entre sí, aunque tienden a tener puntos de solapamiento, puntos de intersección entre ellos. Y esta reflexión es para también compartir la pregunta de ¿por qué alguien quiere ser psicoanalista? ¿Por qué alguien se mete en este oficio tan difícil, en este lío, cuando pudiera vivir más tranquilo y ganar más dinero haciendo otra cosa? ¿Quiénes somos los que nos metemos en este oficio caracterizado por Freud como imposible? Yo me atrevo a decir algo que puede que estén ustedes o no de acuerdo con lo que voy a decir. Los analistas somos personas que hemos sufrido, que nuestro sufrimiento emocional nos ha inquietado y que esta inquietud la hemos intentado volcar en la comprensión de nosotros mismos y luego la comprensión de otros. Entonces, ser analista es estar marcado por la angustia existencial por uno y por el otro. Ser analista no es el aprendizaje meramente de un oficio, sino que los 5 carriles que yo mencioné anteriormente tienen la connotación de ser experiencias. ¿Qué es una experiencia? Es un acontecimiento continuado que tiene como objeto la transformación subjetiva de quien lo atraviesa. Es decir, no es solamente algo que vamos a intentar lograr mediante un aprendizaje meramente intelectual o mediante el compartir los casos que atendemos con alguien que tiene más horas de vuelo con nosotros o a través del diálogo, sino que tiene como objeto el que vamos a entrar como una persona y vamos a salir como otra. El análisis es una experiencia transformativa y es imposible no ejercer el psicoanálisis sin tener la experiencia de transformarse uno, de convertir esas preguntas iniciales que en algún momento de la vida se tuvo sobre el propio sufrimiento en maneras de poder cambiar, de poder transformarse para ayudar a otros a transformarse. Entonces,
Cuando alguien se presenta donde un analista y dice, quiero ser analista, es una demanda distinta a la de cuando alguien llega y dice, quiero mejorar mi relación con mi pareja, quiero tener un mejor trabajo, me gustaría tener más amigos y no lo sé hacer. Constituye algo distinto a cualquier otro tipo de demanda con la que uno recibe a alguien que lo contacta, o es un tipo de demanda frente a la cual hay que detenerse y pensar que solamente pudiera ser atendida por alguien en particular, que en este caso, aunque parezca tautológico, parezca reiterativo, es alguien como yo que tiene la función didáctica, es decir, que puede hacer esto. Y realmente, desde mi punto de vista, todo análisis, sea cual sea la demanda, sea la de tener más amigos o sea la de convertirse en psicoanalista, es una experiencia transformativa que se va a iniciar con alguien que tiene la intuición de que el inconsciente existe y termina con alguien que está convencido que el inconsciente existe y opera sobre sí. Es decir, es un proceso de transformación que pasa de la sospecha. Yo creo que hay algo que no entiendo muy bien, que me produce malestar y lo voy a explorar, y salgo convencido que ese algo existe, opera y tiene efectos en mí. El inconsciente no es un órgano, no es algo que se toca o se palpa. El inconsciente es una hipótesis de causación. Aquel que quiere formarse como psicoanalista, aquel que quiere incidir sobre la transformación de otros, necesita atravesar el proceso mediante el cual intuye el inconsciente y finaliza convencido que el inconsciente existe, que su inconsciente existe. Y de ese modo puede acceder o puede aspirar a acceder a la comprensión y la ayuda en la transformación del inconsciente de otros que sufren también. Vean que aquí yo estoy planteando que no hay mucha diferencia o no hay ninguna diferencia entre cualquier demanda de análisis y el análisis del analista. Ahora, ¿quién es un didacta? ¿Quién es alguien que hace un esfuerzo dentro de una institución, dentro de una comunidad de pares, para ser didacta? Pues alguien que, como yo, desea incidir en la formación de otros. Si esto responde a un deseo individual. Algunos analistas lo tenemos, otros no lo tienen nunca. Algunas personas desean ayudar a que alguien se transforme en analista, otros no lo desean hacer. Esto no es ni bueno ni malo, responde a las características, a la historia subjetiva de cada quien. Pero es un proceso donde esta demanda quiero ser analista, se va a tramitar en un marco, un contexto de un ejercicio de cierto poder. No solo el poder de la palabra del analista que aspira a producir transformaciones, eso se da en cualquier análisis, es decir, convocar a la palabra en su fuerza transformadora, en el poder convocar las capacidades de cambio y al deseo inconsciente de alguien para que se convierta en algo distinto, sino que se va a dar dentro de un marco institucional, se va a dar dentro de un marco jerárquico
que una de las primeras cosas que yo me pregunto es cuál es la necesidad de existencia de un marco jerarquizado y de la existencia de un grupo de personas que la institución, la comunidad de pares, dice, tú puedes ejercer esta función, tú no puedes. ¿Acaso yo tengo alguna característica particularmente distintiva de otros colegas míos? ¿Hay algo que me hace a mí particularmente más agudo, más inteligente, más acucioso, más sensible, que garantiza o aumenta las posibilidades que alguien este, que se haga escuchar por mí pueda terminar, pueda derivar en un fin de análisis diciendo, ¿soy analista? Yo no creo. Yo no creo que tenga nada en particular excepto el deseo de incidir sobre eso. Entonces, el análisis del analista, el análisis dentro de la institución, se va a dar dentro de un marco de poder. Se va a dar dentro de un marco donde hay unos que han hecho determinadas acciones para mostrar, por llamarlo así, algún tipo de competencia particular, de habilidades particulares, que hace que otros digan, sí, tú puedes hacer esto, que al final deriva en que alguien se autorice a sí mismo como psicoanalista. Pero vean que cae dentro de un marco subjetivo, cae dentro de un contexto subjetivo y dentro de todos los hilos de poder, de rivalidades y afinidades que en un grupo se da. Pero, ¿por qué llamar didáctico al análisis del analista? Si al final es un análisis que también a mi entender es igualmente terapéutico que cualquier otra cura que se emprenda, que lo que busca no es enseñar nada, porque uno como analista no educa a un analizante. Es decir, ¿dónde está la enseñanza? Sino lo que hace es atender a las formaciones del inconsciente para intentar intuir, para intentar recortar la emergencia de un deseo y devolver un saber que el analizante tiene, pero que no sabe que lo tiene. Entonces, ¿por qué llamamos didáctico a esto si no es porque está impregnado de un efecto, de un eco que tiene que ver con lo institucional, con la manera en que los analistas nos agrupamos y nos reconocemos? El análisis del analista, decía hace un rato, es necesario porque en la cura nosotros somos parte del instrumento. Nuestra subjetividad está en juego en la comprensión de la subjetividad del analizante. Y por eso es importante, es fundamental tener esta experiencia. Pero el análisis del analista es terapéutico. Todo análisis es terapéutico. Todo análisis persigue una intención transformadora que intente modificar la economía de los síntomas, que intente producir transformaciones en la subjetividad de la persona. Entonces, no hay diferencia, no hay una diferencia a priori que pueda decir el análisis de alguien que quiere ser analista es distinto al análisis de alguien que quiere hacer otra cosa. Pero además, todo análisis produce un analista.
no solamente el análisis que se da en el marco institucional, porque analista no es un título, no es un diploma que uno cuelga en la pared del consultorio, para ganar respetabilidad o para impresionar a otros o para sentir que cursó una serie de materias. Ser analista es poder llegar a tener una posición sobre, sobre uno mismo, que es incorporar la función de analizar. ¿Qué quiere decir esto? Poder incorporar la función de poder pensarse uno mismo, de poder entender que uno es portador de una historia, uno es portador de conflictos, que uno hace síntomas a manera de solución de esos conflictos, que no importa si uno es didacta o no, todos vamos a hacer síntomas porque es una consecuencia del inconsciente, de portar el inconsciente. Y lo que va a cambiar es que de analizante, de alguien que buscó ayuda para entenderse, se va a poder ir incorporando la propia capacidad de entenderse. Esto nuevamente es válido para cualquier tipo de demanda que se establezca, para cualquier tipo de motivo que haga que alguien acuda a un analista. Entonces, todo análisis produce un analista. Es distinto a que al final de ese análisis alguien quiera ejercer la escucha del inconsciente como forma de ganarse la vida, como oficio, pero no hay una diferencia radical, no hay una diferencia sustantiva entre uno y otro. Entonces, nuevamente vuelvo a la pregunta de por qué alguien que quiere ser analista, tendría que analizarse conmigo y no con otra persona. ¿Por qué no puede hacerlo con cualquier colega igual o más competente que yo, pero que no le haya motivado el buscar algún tipo de reconocimiento o de ascenso en el escalafón imaginario que existe dentro de cada institución? ¿Por qué alguien que vive en mi ciudad no pudiera, o en la Sociedad Psicoanalítica de Caracas no pudiera analizarse con un competente colega mexicano, por ejemplo, utilizando los recursos online? ¿Por qué se producen este tipo de restricciones si no es que obedecen a criterios que no están tan del lado de la clínica como del lado de una dimensión de los vínculos humanos, que son las dimensiones políticas y las dimensiones imaginarias de la cohesión grupal? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de exigencias de que el análisis del analista deba discurrir solamente con ciertos miembros de una sociedad acreditados como tales? Primer efecto, se constriñe la transferencia. Es decir, el posible abanico de transferencias que alguien pudiera desplegar, la libertad que uno pudiera tener para decir, esta persona yo creo que me puede ayudar y de pronto pruebo y de pronto no es así y quizá con esta otra persona me va mejor, se constriñe. Queda reducida a un grupo dentro de la institución, que generalmente tienden a ser los que tienen mayor edad y tienden a ser los que ocupan también cargos de poder en la institución, sea porque dirigimos el instituto, sea porque dictamos seminarios, etcétera. Entonces, el primer efecto que tiene esto es que aquel que quiere ser analista tiene
puede elegir, tiene libertad de palabra, pero no tiene libertad de elección. Esa libertad de elección ya viene coartada de alguna manera porque tienes que elegir dentro del grupo, y puede ser, como pasa en una sociedad pequeña como la que yo me formé, en la que los analistas didactas, en función didáctica, somos pocos. O pasa que hay personas que tienen ya un trayecto analítico con un colega muy competente, deciden hacer la formación y le dicen tienes que cambiar de analista. Pero ¿por qué si con esta persona me va bien y siento que estoy mejor y que me entiendo mejor y el proceso va caminando, constreñimos la transferencia? Y va a tener que desarrollarse con un grupo limitado de personas. Y ese constreñimiento de la transferencia va en contra del principio fundamental del análisis, que es la libertad de palabra, que es que el deseo del analizante se despliega libremente y que cuando el analista puede entender algo de eso, lo interpreta, pero no le pone restricciones al despliegue de ese deseo. Entonces, ¿por qué vamos a formar gente para ejercer un oficio que requiere libertad imponiendo este tipo de restricciones? A menos que los motivos que tengamos que hacerlo no respondan necesariamente ni a la clínica ni a la metapsicología del por qué lo hacen. En mi sociedad, me disculpan la tendencia de autorreferencia, pero es la única experiencia que tengo. En mi sociedad, el analista no es informante. Es decir, el análisis del analista en formación es algo que se mantiene en un territorio privado. El analista solamente dice, esta persona comenzó conmigo en tal fecha, esta persona terminó conmigo en tal fecha. Nada de lo que ocurre en el vínculo analítico, el analista puede informarlo bajo ninguna circunstancia a la institución, bajo ninguna circunstancia. Esto intenta salvaguardar el espacio analítico, a diferencia del espacio de los seminarios o de la participación en actividades societarias. Intenta salvaguardar la intimidad, la privacidad de este vínculo para que tenga un libre desarrollo. Pero sin embargo, es frecuente que el analista, del analista en formación, el analista didacta, he sentido la transferencia como un representante de la institución. Y lo he sentido desde el momento en que forma parte de una lista de estas personas autorizadas. Entonces, una de las tareas que a veces creo que tienden a dificultar el análisis del analista es despejar este campo transferencial. Es cómo hago yo para transmitirle a la persona que está en el diván conmigo que yo trabajo para ella y no trabajo para la institución, pero la institución me designó. ¿No sería mucho más útil nuevamente que cada quien pudiera elegir su analista sin ningún tipo de corsé institucional? ¿No sería una forma de preservar la esencia del análisis que cada quien pudiera tener la opción de analizarse con quien quiera? Porque hay análisis didácticos que son desastrosos. Hay análisis didácticos que están tan interferidos por la sensación de persecución, de que el analista no trabaja para su analizante, sino que representa a la institución tiene intereses, tiene valores,
tiene prejuicios, que a veces realmente el análisis del analista comienza cuando la formación termina, porque en ese momento puede librarse de todo tipo de constricción institucional y realmente decir lo que quiera. Pero ¿qué pasa cuando el candidato, yo prefiero usar el término analista en formación, piensa que si empieza a hablar mal de otro analista didacta, porque le cae mal, porque se sintió maltratado, por lo que sea, esto puede repercutir negativamente en su formación? Cuando está en un proceso donde los otros dos carriles principales de su formación son carriles que son evaluados. Su rendimiento en los seminarios, es decir, su aprovechamiento cognitivo de la teoría, la técnica, la clínica y la supervisión. ¿Tiene esta libertad realmente o habría que buscar maneras de hacer que cada uno de estos carriles discurra sin intersección ninguna? Es difícil, es difícil hacerlo, pero son preguntas que yo me hago, que me he hecho a la hora de pensar, bueno, lo que conocemos, las maneras habitualmente usadas para formar analistas, especialmente en este aspecto del análisis, son las más convenientes para salvaguardar lo que el análisis es como espacio de libre asociación, o de alguna forma lo contaminamos, este espacio, por la presencia fantasmática, por la presencia más o menos explícita o no del analista como representante de la institución. Ni hablar de cuando el analista también es profesor del instituto, da seminarios. Nuevamente, en el caso de mi sociedad, es inevitable que uno sea analista de alguien que además va a estar en un seminario que uno va a evaluar, aunque los didactas no evaluamos a nuestros analizantes en seminarios. Es decir, tratamos de no hacer eso. Pero aquí la fantasmática, la idea de si se está con un terapeuta o con un evaluador, con alguien que ejerce la escucha libre o ejerce alguna forma de poder que al final va a tener un peso en decir, usted sí es analista, no, usted no es analista, está presente. Y cuestionar esto produce muchas veces urticaria, produce cierto crispamiento dentro de los ambientes institucionales, porque sería una invitación a intentar minimizar cualquier aspecto del ejercicio del poder que el análisis del analista tenga. Y también, ¿por qué yo discuto la palabra didáctico? Porque lo didáctico es una dimensión que se refiere a la transmisión de un conocimiento. Didácticos pueden ser los seminarios en cuanto son educación. Una persona puede aprender, puede educarse leyendo libros de técnica, asistiendo a seminarios, asistiendo a conferencias de psicoanálisis. Pero el análisis personal no transmite un conocimiento conceptual. El análisis personal lo que transmite es un proceso de transformación que tiene idas y venidas, altas y bajas,
una duración impredecible, por lo menos desde el vamos. Entonces, realmente el análisis no es didáctico, el análisis es terapéutico, el análisis da cuenta o intenta dar cuenta de los síntomas. Didácticos son los seminarios. Didáctico en alguna proporción son las supervisiones, son las discusiones de casos con otro colega donde se puede aprender algo de la teoría de la técnica o de la clínica del caso. Pero el análisis del analista no educa en nada. Más bien, el propósito del análisis como técnica terapéutica, como método de exploración, va en sentido contrario a la educación. No se trata de aprender, sino se trata más bien de desaprender. Se trata más bien de cuestionar lo que se cree que se sabe para darle lugar a algo distinto. Entonces, esto tiene una, un objetivo distinto, pero insistimos en que el análisis del analista se llama didáctico. No sé, Oscar, si quieres darle paso a alguna intervención o tienes algún comentario que hacer sobre lo que estoy diciendo. Sí, doctor, muchas gracias. Eh, Me resuena mucho todo lo que comenta y quizá a muchos otros colegas también, incluso nos sintamos identificados con sus reflexiones, porque yo pondría un par de ideas que me parecieron muy importantes en relación a el deseo de ser analista, ¿no? El quiero ser analista, como una cuestión que converge no solo con una historia, sino incluso también con con nuestra sintomatología, como a veces el deseo de ser analista, pensado desde una cuestión sintomática, nos puede mostrar un algo diferente a lo que conscientemente se piensa del ejercicio analítico, y lo tomo en función de las preguntas que hacía en su resumen, ¿no? Cómo recibirlo, cómo cuestionarlo o cómo incluso destituirlo, ¿no? Rechazarlo, en tanto lo inconsciente pues nos muestra cosas que están allí, que desconocemos, pero no por desconocidas significa que no tengan su repercusión. Esa sería la primera idea. Y la segunda, yo pensaba en cómo la formación analítica, pues ahí convergen esos tres momentos imposibles que Freud menciona, que es el gobernar, el ser padres, el ser analistas, por supuesto, el hacer el ejercicio analítico y el educar, ¿no? Que bueno, ya la función de la paternidad, como que en la función analítica recaen esos tres imposibles, y cómo pareciera que pudiera a veces desconocerse esos tres imposibles insistiendo en lo opuesto, ¿no? Que hubiera un algo que verdaderamente de ese rango, ese lugar, cuando más bien quizá la invitación que hace Freud es a un cuestionamiento constante, o sea, imposible en el sentido de cuestionarlo. ¿Quién, quién o cómo va transformando la educación a lo largo del tiempo? ¿Cómo va transformándose también la idea de gobernar, y cómo también el análisis, yo diría, tiene como necesidad incluso para su supervivencia que cuestionarse en lugar de mantenerse en esto es, porque entonces se caería, repito, en la tesis opuesta que Freud plantea. Entonces sí es eh, algo tácito, algo que ya está definido,
cuando la experiencia analítica, nuestro propio análisis, los análisis que llevamos a cabo, nos va mostrando las fluctuaciones que va teniendo nuestra identidad. Yo rescato con mucha fuerza esas dos ideas que nos ha desarrollado acá, doctor. En un momento más hay un comentario, pero le devuelvo la palabra y en un momento más lo coloco. Sí, te agradezco mucho porque una pregunta también que es importante hacerse es, bueno, ¿qué es ser analista? ¿Es el ejercicio de un oficio? ¿Es una profesión? ¿Es una agremiación? ¿Es un discipulado? Es decir, ¿qué significa que al final de estos cinco carriles de transformación, yo termine diciendo, bueno, soy analista? Es porque aprendí una técnica, es decir, porque me eduqué, es un oficio, es porque un grupo de pares me da la bienvenida en su seno y entonces es un rito de iniciación, entré en una tribu, este, es otra cosa. ¿Cuál es la esencia? El análisis del analista conduce a interrogarse también acerca de la naturaleza de ese ejercicio, de esa escucha del inconsciente que se quiere ejercer, que se quiere practicar. Porque nuevamente, yo lo digo mucho en los cursos de posgrado, en la gente que formo, ¿qué te hizo meterte en este lío? Hay cosas mucho más fáciles y mucho más rentables en la vida que ser psicoanalista. Este, Y creo que esa es una de las cuestiones que justamente el propio análisis, el propio espacio de interlocución, un espacio que sea lo menos interferido posible, lo menos sujeto a cualquier tipo de autoritarismo posible, puede permitir dirimir o no. Incluso puede haber alguien que llegue a la conclusión, después de haber cursado, después de haber pasado, transitado por todos estos ejes, decir, bueno, la verdad que esto no es lo que yo quiero. Y esto significa que fue un error de selección, que alguien no vio algo, que esta persona no era apta, o forma parte también del ejercicio de la libertad que alguien puede tener respecto a su deseo. Y también es contradictorio, digamos, entra en tensión que el analista entra en una institución, pero necesita pasar por un proceso de destitución de lo sabido. Está sometido a una tensión que viene de dos frentes. Por un lado, la institución, es decir, la adopción, la identificación, la aceptación de ciertos valores, de ciertas maneras de operar, de ciertas idiosincrasias establecidas, y un proceso que apunta a la destitución, que apunta a la destitución de lo que se cree saber, de aquello que se suponía, para poder darle espacio a algo que quizá no se ha pensado. Y eso incluye la destitución del propio analista didacta. Es decir, poder sacarlo, tener la posibilidad de sacarlo, de destituirlo del lugar de autoridad en el que a veces se pone o a veces se le impone. Entonces, ¿en qué quedamos? Para ser analista, tengo que formar parte de las filas de una institución, de un esquema ya arreglado de relaciones, o para ser analista necesito poder permitirme ser alguien que ponga en cuestionamiento todo esto que está instituido ya. Y esto no es una invitación ni al nihilismo, ni a la anarquía,
ni a quemarlo todo o nada sirve, sino que marca justamente que el formarse, el asumirse como analista, trae aparejado una serie de conflictos difíciles de resolver, porque hay, por un lado, una, demanda de formar parte de un grupo, de poder ocupar un lugar ya previamente designado por otros, y una invitación a poder permitirse quizá cuestionar esto. Y aquí hay otro aspecto que se enlaza también con esto, y es que eh, al empezar el análisis del analista en el marco institucional, uno no solamente hace transferencia a esa persona, una transferencia que, como ya dije, viene mutilada, viene recortada por el hecho de si es didacta o no es didacta, sino que también hace una transferencia a una genealogía. Formarse, formarse con un analista es, de alguna manera, un deseo y un empuje a inscribirse en una genealogía, en convertirse en alguien que sucede a alguien, que sucedió a alguien y que al remontarse hasta el infinito va a ir a dar con el padre fundador de nuestra ciencia. Y nuevamente esto dentro de un proceso donde parte de él discurre o invita o produce el, el sacudir o el cuestionar las relaciones parentales, las relaciones de genealogía, las relaciones de ser hijo de, hija de, bisnieto de Freud, etcétera. No sé si contesto, si se compadece lo que estoy diciendo con lo que tú comentaste, Oscar. Claro. Hay un artículo de una analista de APM que se llama Julia Casamadrid y tiene un artículo que justamente habla esto de la afiliación y va haciendo incluso un esquema de Freud como una especie, pues sí, una genealogía. Aparece Freud, a quienes analiza, luego ellos a quienes analizan, esos otros analistas a quienes, y así sucesivamente hasta en ese entonces, creo que era la generación 40 del instituto, eh, y allí podíamos conocer, pues valga nuestra filiación, y uno va siguiendo, ¿no? Yo me analicé con, y va siguiendo la línea y se da uno cuenta que pues llega hasta Freud. Entonces el análisis lo, lo plantea justo como lo dice usted, como una filiación también, sentirse parte de eso, de la familia, psicoanalítica, y que adhiero otro comentario que me hacía pensar su reflexión de este momento. Pierre Olagnier en algún momento escribe, creo que es en el libro del aprendiz de brujos, si no me equivoco es en ese texto, tiene un artículo sobre formación psicoanalítica y dice en algún apartado que habríamos de preguntarnos como analistas lo siguiente: ¿queremos hacer una sociedad de psicoanalistas o ser psicoanalistas de sociedad? Que son aquellos que, digamos, pertenecerían a cierto gremio
que quieren la admiración, que quieren manejar el poder, etcétera, versus la sociedad de analistas, que era lo que usted proponía en estos 5 elementos: agruparse con otros, pensar el psicoanálisis como práctica y no como ejercicio de poder. Y ella hacía esta diferencia que me parece también usted plantea en sus desarrollos. Si me lo permite, doctor, voy leyendo algunos comentarios ¿Cómo y que no? usted pueda irlo respondiendo. Tal vez algunos ya los ha respondido, pero si usted quisiera agregar algún comentario, bienvenido sea. Dice Luz Elena Durán. Saludos, Luz. Felicito al doctor Lieberman por su claridad en expresar estas incongruencias que vivimos en este mundo del psicoanálisis perteneciente a la IPA y a otras asociaciones. Coincido con todo lo que dice. También influyen estas restricciones en el propio hecho de convertirse en psicoanalista, como por ejemplo el requisito del trabajo final. Caso de un paciente visto por lo menos un año por 3 veces a la semana en diván y presencial. Ella se pregunta, ¿esto es algo realista? Y si no se hace el trabajo, entonces no se es analista. Bueno, interesantísima la pregunta. No sé si puedo contestar, Claro, Oscar. claro, doctor, adelante, Fíjate, adelante. te voy a decir esto como analista en función didáctica y director de un instituto de la IPA. Tenemos una fetichización de la frecuencia para validar que un tratamiento es analítico. La alta frecuencia como criterio analítico responde más a un criterio socioeconómico y político que a uno clínico. Yo me pregunto, el analista, cuando trabaja con alguien una vez por semana, o dos, o tres, o cuatro, ¿su mente trabaja distinto? Mi mente no trabaja analíticamente, es decir, en atención flotante, en neutralidad, abstinencia, atento a las formaciones del inconsciente, porque el paciente no viene 3 veces por semana, o solamente se me despierta eso cuando esa frecuencia se da. Que ya sabemos, en mi instituto, en mi sociedad, esa es la pesadilla de todos los analistas en formación, los casos oficiales de alta frecuencia. Pero aún más, la frecuencia del análisis no es más bien un resultado procesual que un requisito a priori para instalar un dispositivo analítico. Es decir, de pronto yo empiezo trabajando con alguien una vez por semana porque no puede venir o conectarse más, porque no tiene dinero, por consideraciones clínicas, y de pronto en la medida que el proceso se va desarrollando, podemos ir construyendo un, proceso de alta frecuencia. ¿Uno es menos analítico que el otro? ¿O construir el analizante forma parte del trabajo del analista? Es decir, nuevamente, pasar de la intuición de lo inconsciente a la convicción de lo inconsciente. ¿Eso es menos analítico que lo otro? ¿O sostenemos modelos idealizados provenientes de una clínica, bueno, que, qué sé yo, hasta hace 50 años se podía, este, se podía dar y que no responde a la época en la que vivimos, pasado un cuarto de siglo del siglo XXI? Una cosa era la clínica de la Viena burguesa de 1900 y otra es la de nuestros países latinoamericanos. Por ejemplo, yo no he visto nunca un caso de parálisis histérica tipo Dora, pero sí he visto casos de personas, por ejemplo, que padecen de soledad, de desempleo crónico, de desesperanza, de
uso problemático de sustancias. Entonces, ¿cuál es la validez de mi ejercicio? Sostener, idealmente, forzar una realidad de una manera de ejercer el análisis o reinventar el gesto freudiano con cada persona. Que esto no es hacer lo que me da la gana, pero sí entender que de pronto una manera de trabajar con baja frecuencia, los que trabajamos online no trabajamos con diván, y seguir pudiendo reclamando la legitimidad de que nuestro acto es un acto analítico también, porque responde a una ética del análisis, una ética que se aprendió, que se incorporó no solo por los seminarios y los cursos que hicimos, sino por nuestra propia vivencia analítica durante la formación. Pero esta es una posición personal. Yo no estoy representando a la institución en este momento. Me represento a mí. Entonces, para mí, nuevamente, yo creo que más que estar obsesivados por la frecuencia de las sesiones para validar o no, para poder autorizar o no a alguien a llamarse analista, es entender el caso por caso y cómo el analista pone su mente a disposición del analizante para poder intentar que se produzcan modificaciones permanentes en la subjetividad. Se puede dar en una vez, se puede dar en dos, se puede dar en tres, puedes tener a alguien 5 veces contigo y no pasa nada. Y de pronto alguien hace un esfuerzo tremendo, viene una vez por semana y ahí pasa de todo. ¿A qué obedecen los criterios de autorización? Sí, coincido con usted, sobre todo porque pensando en la atemporalidad de lo inconsciente, pues justamente eh, cronometrar el número de sesiones, pues es ir a contrasentido freudiano, digámoslo de alguna forma, pensando en eso atemporal de lo inconsciente. Voy a leer otro comentario. Dice, muy interesante, dice Patrick Ancheita. Saludos, Patrick. Gracias por estar acá. Muy importante también es que el análisis del analista no es transferible, es decir, no debería ser requisito en una institución que forma analistas, ¿o sí? El cual es otro tema. ¿Quién forma analistas y cuáles son esas propuestas o modelos de formación? También hay otro caso, quizá extremo, que haría suponer que basta solo con el análisis o solo con leer o solo con supervisar. Eh, a ver, muy complejo. No, no basta con una cosa o la otra, porque nuevamente, ser analista no es incorporar una técnica, un manual de procedimientos con el cual puede uno operar. No bastan los seminarios nada más. No basta solamente decir yo comparto lo experimentado con un analizante en particular, con algún colega de más experiencia que me va a dar propuestas acerca de cómo operar. Nuevamente no es un artesanado necesariamente. Necesita de la conjunción, de la confluencia de los tres procesos en el cual el atravesamiento del propio inconsciente es fundamental, porque si no lo otro es conocimiento intelectual que cualquiera puede hacer, cualquiera ve un tutorial en YouTube y cree que puede trabajar con la subjetividad de otro. Y no hay nada más delicado, no hay el compromiso ético de decirle a alguien, yo creo que lo puedo ayudar,
y no hay garantía para eso, sin tener la experiencia de poder sentirse uno ayudado, de poder sentirse uno que hay cosas que no supo y que una palabra afortunada o certera de un interlocutor ayudó a desarmar el rompecabezas y a armarlo de una manera distinta y que de pronto eso tiene una cantidad de efectos en la propia vida y en las relaciones con uno y con los otros. Entonces, no se puede amputar el hacerse analista, es decir, solamente tomo seminarios, hago cursos, hay maestrías en universidades totalmente teóricas, pueden ser muy eruditas, bueno, uno sale más educado. Eso no significa que uno salga más capacitado, más sensible para poder entender la subjetividad de otro. Entonces, una cosa no puede sustituir a la otra. ¿Y quién forma un analista? O quién bueno, las instituciones son intentos de alguna manera de establecer relaciones de diálogo, de debate, de discusión acerca de qué significa ser analista, qué significa en el sentido de qué sentido tiene, cuáles son no solamente las competencias, sino también la ética que sustenta ser analista. Y toda forma de agrupación humana tiene, bueno, un lado sombrío, tiene un lado de rivalidades, de formación de castas, de resistencias al cambio, etcétera. Por eso, en parte, el panorama actual del psicoanálisis es que la clínica de la época va a una velocidad y los analistas vamos muy por detrás, porque tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros. Y no siempre estamos interesados en ponernos de acuerdo. Bueno, somos humanos. Si un didacta es humano, formarse como analista no es blindarse contra el sufrimiento ni ponerse a salvo de los baches que la vida tiene. Es otra cosa. Espero haberle podido contestar a la persona que gentilmente hizo este comentario. Tienes el micrófono apagado, Oscar. Listo, sí, el comentarista se llama Patrick. Em, Gracias, y, Patrick. y sí, usted lo decía hacia el inicio de su exposición, es posicionarse de una forma distinta ante, ante nuestra subjetividad, ante los otros, ante la vida. Entonces, sí, me permito mostrar otro. Jessica Quinto Martínez, gracias por tu comentario, Jessica. Dice, muchas gracias por abrir espacios como este. Sin duda es un punto importante que se debe hablar. Cuestionarnos el lugar que toma un analista hoy en día y quizá buscar la posibilidad de pensar a la institución un poco más flexible cuando se trate de la formación, justo para retomar la esencia del análisis que nos comparte en esta ponencia del propio dispositivo y de la disciplina. ¿No? Sí, yo estoy de acuerdo y agradezco tu comentario. Lo que mantiene la esperanza del análisis, no solamente cuestionar el saber, sino la capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos en nuestro ser. En el momento que dejemos de cuestionarnos, nos convertimos en ideólogos, en educadores, en partido político, en todo aquello que no tenemos que ser. Entonces, es importante no solamente mirar al otro, sino mirarnos y preguntarnos hacia adentro, hacia nuestro ser. Le comentaba a algunos colegas que a veces pasa que
dejamos de pensar en psicoanálisis y lo transformamos en psicoanalismo, ¿no? Eso, un dogma. Y cuando adquiere ese estatuto, pues, pues es difícil que haya algún tipo de progreso en la ciencia analítica y pensarlo como psicoanálisis, ¿no? Justamente como posibilidad de desarrollo. Leo otro comentario. Dice Ana Mata, gracias por tu comentario. Ella agradece por la transmisión. Dice Alan Castro, coincido totalmente con la idea de la fetichización, así como del uso del diván. Responden la alta frecuencia y el uso del diván a ritualizaciones devenidas de los consejos de Freud como medio de incorporar canibalísticamente, pone entre paréntesis, la imagen del padre. Se olvidan a menudo de la metapsicología para hacer rituales, por ejemplo, alta frecuencia versus atemporalidad de lo inconsciente, diván versus asociación libre y atención parejamente flotante. Sí, es que es interesante porque en los consejos técnicos de Freud sobre la iniciación del tratamiento, etcétera, él dice algo que generalmente pasa inadvertido. Esto me sirvió a mí, no tiene que ser obligatorio para ustedes. Lo que pasa es que en la medida de intentar convertir el psicoanálisis en una práctica transmisible, este, se ha incurrido en parte en una especie como de esclerosamiento del procedimiento o de los procedimientos para que eh, este método psicoterapéutico, y yo insisto, el psicoanálisis es un método psicoterapéutico, se distinga de otros. Y parte de la técnica y de los requisitos de la formación también, así digamos, homogeneizados. Hay 3 modelos reconocidos por la IPA. Este, buscan, entre otras cosas, una consistencia de identidad imaginaria. Yo te reconozco a ti como analista en la medida que tú trabajas de forma similar a la mía. Entonces tú y yo pertenecemos a un mismo grupo, imaginariamente a un mismo grupo. Entonces, no es casualidad que las decisiones dentro de las instituciones psicoanalíticas se dan por el lado de la técnica, no por el lado de la teoría. Es decir, la técnica nos ha servido para, como una especie de bandera o himno que aglutina a un país alrededor de un símbolo. Pero que realmente los habitantes de un país son muy distintos entre sí. Entonces, nuevamente, uno de los aspectos mm, que creo que estamos pagando un alto precio de eso, de esta deriva, es que hay aspectos de la técnica y de la formación que parecen incuestionables. Que hay de sociedades y de gente que se ofende si uno plantea, bueno, para mí la frecuencia no es el marcador definitivo de estar o no en análisis. Y hay gente nuevamente que puede sentir que eso es una herejía que merece algo similar a la excomunión. No nos salvamos tampoco del fanatismo entre nosotros. Somos de los fundamentalismos. Somos humanos. Yo quisiera agregar algo, no sé si tiene un punto de conexión con esto, pero de pronto sí. Una de las cosas que tiene mi sociedad, que no la tiene ninguna otra en Latinoamérica, es que la función didáctica no se adquiere a perpetuidad.
cada cierto tiempo hay que reconfirmarla. Hay que volver a hacer el paso de reconfirmar que uno desea y está en capacidad de seguir teniendo la función didáctica. Esto para prevenirnos justamente de la conformación de castas, de grupos de iniciados, de gurús que ya lo saben todo y no tienen que aprender nada, que detentan el monopolio de los candidatos en formación. Esta función es esto, una función, un lugar que se ocupa en función de formar a otros analistas y que se puede dejar de ocupar por muchas razones. Entonces, la Sociedad de Caracas tiene el requisito de que cada cierto tiempo, si uno quiere seguir siendo didacta, uno tiene que hacer todo el proceso nuevamente para ser eh, para ser confirmado de que uno está en capacidad, de que uno tiene el deseo, de que uno tiene la habilidad para seguir ejerciendo esta función. No nos inmuniza, no nos ha vacunado contra todos los problemas, pero ha sido una medida saludable hasta ahora. Decía usted hace un momento eh, la libertad, poder hacer uso de la libertad acerca de nuestro trabajo clínico. Bueno, ya puse el comentario de Alex Wolf. Saludos desde Querétaro, México. Saludos, Alex. Gracias por acompañarnos. Pongo otro comentario. Dice, muy interesante lo abordado. Muchas gracias por la realización a los organizadores. Gracias, Carlos, por tu comentario. Y uno último que tenemos acá, también de Alan, dice, importante dejar la noción de ciertas escuelas psicoanalíticas de que el psicoanálisis es para formar psicoanalistas, entre paréntesis, de formación de una idea propuesta por Freud en las conferencias de introducción, cierra el paréntesis, como bien lo dice usted, doctor, el análisis es una cura, el psicoanálisis no es distinto a la psicoterapia, sino que es una psicoterapia. Sí, es que el análisis no es una búsqueda metafísica sin fin de algún significante perdido que de pronto aparecerá o no, y mientras tanto la vida de alguien está sumergida en un caos insostenible. El psicoanálisis tiene una dimensión terapéutica. El psicoanálisis comenzó con una intención terapéutica. Esto no es de evaluar el psicoanálisis, es reconocer que hay una dimensión terapéutica en el sentido que el deseo del analista es el deseo de prestarse para que alguien pueda cambiar algo que no soporta. Eh, y ese cambio, bueno, va a llevar tiempo, va a requerir una cantidad de cosas, pero nuevamente, eh, el análisis no es un hablar por hablar. No es algo que está totalmente desapegado de la realidad. Es un método, es un dispositivo para intentar la producción de un cambio. La diferencia con otras aproximaciones es que cuánto va a cambiar y hacia dónde quiere cambiar lo va a decidir el analizante, no lo va a decidir el analista. Yo no le voy a decir a alguien qué hacer. Deje a su esposa, consíguese otro trabajo, vaya al gimnasio. Yo no voy a hacer eso. Voy a trabajar para que usted llegue a sus propias ideas. Ahora,
nuevamente, si uno no atraviesa el propio proceso analítico, no atraviesa el beneficio que da la experiencia de ser escuchado sin juicio, sin censura, pudiendo desplegar libremente la propia palabra, no importa lo que sea, es muy difícil poder ayudar a que otros hagan esto. Y hoy en día, la libertad de palabra es el bien más escaso que hay en el planeta. En todo el planeta. Entonces, ejercer un oficio donde lo que uno hace es garantizar la libertad de palabra. No importa lo que usted me diga, no importa lo que usted comparta conmigo, esto no va a tener ningún tipo de consecuencia punitiva para usted. En este momento, es mucho más escaso que cualquier otra cosa. Pero nuevamente, para poder promover esto, hay que poder atravesarlo. No basta con leerse muchos libros. Uno saldrá de ahí, bueno, más erudito. No basta con ir a muchos seminarios. Bueno, uno saldrá de ahí más informado, viendo que hay gente distinta. Es una experiencia insustituible que termina asumiendo cuando uno asume el lugar del analista, es decir, cuando uno asume la posibilidad de pensarse por sí mismo, porque ha podido incorporar, porque ha podido de alguna manera resonar, desarrollar su propia capacidad de pensamiento. Si quiere usar eso para ganarse la vida, viendo personas que padecen de algo, bien. Y si no quiere, también. Increíble encuentro, doctor, muy, muy esclarecedor. Creo que también un tanto que nos permite seguir cuestionándonos nuestro ejercicio psicoanalítico y como le decía, detrás del escenario, pues siempre nos han parecido pertinentes sus preguntas, sus cuestionamientos y bueno, haberlo escuchado en esta tarde, que haya permitido compartirnos su experiencia y su tiempo y también habernos escuchado, porque de alguna forma, pues también en cada una de las lecturas de las preguntas de esta interlocución, pues nos enriquece. Yo quisiera agradecerle su tiempo, su escucha, como lo acabo de mencionar, y quisiera saber si quisiera hacer algún comentario último, un comentario de cierre a esta transmisión. Estoy sumamente agradecido con ustedes por haberme dado el privilegio de estar acá y de poder compartir algunas de las ideas que tengo, que me inquietan. Le tengo mucho cariño a México y a los mexicanos en particular, así que me siento doblemente afortunado por el encuentro y por la organización de ustedes. Y bueno, ojalá algo de esto pueda inquietar a alguien, como las preguntas que ustedes me hicieron me inquietaron a mí. Así que muchísimas gracias. Sí, seguramente así será, doctor. Habrá personas que se hayan quedado con preguntas, con inquietudes, que como bien lo decía al principio de su exposición, esa es la intención, que nos preguntemos cosas y que vayamos progresivamente respondiéndolas sin que esas respuestas las tomemos como absolutas. Y bueno, pues
También quiero agradecer a nuestros escuchas, a nuestros espectadores por su tiempo, por sus preguntas, por supuesto. Agradecería nuevamente que puedan compartirnos en sus redes sociales, que nos sigan en Facebook, en Instagram y como siempre hacemos la invitación a que estén atentos a nuestras publicaciones. Y bueno, yo no quisiera despedirme insistiendo en un agradecimiento para usted, doctor, y ojalá que pueda haber muchas otras oportunidades para dialogar. Ojalá que Gracias sí. por su tiempo, gracias a todos y nos vemos en la próxima transmisión que será sobre el tema los usos y abusos de la transferencia. Así que estarán pronto recibiendo información de nuestro tema. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Muy buena tarde.